Muy buenos días a todos ustedes. Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por participar en esta semana. Gracias a Beto, a Jack, a todos los que ayudan. Bezrat Hashem, que esta clase sea refuah shelema de Alberto Ben Linda, Bezrat Hashem, y de todos los Hayalim heridos y los heridos en Israel. Bezrat Hashem, que Hashem le mande a todo a Israel los que necesiten refuah shelema y que se acabe pronto la guerra, que están ahorita en guerra en Israel. Y Bezrat Hashem, que Hashem nos mande, Bezrat Hashem, todo lo bueno al pueblo de Israel y que se acaben todos los problemas. Bueno, comenzamos con Perashat Naso. Esta semana es Perashat Naso. Hay puntos muy bonitos para que vamos a hablar el día de hoy. Varios hidushim, como siempre digo, una hoja, un cuaderno, un lápiz para apuntar. Y comenzamos. Perashat Naso. Esta semana comenzamos con el punto número 1. En esta perashá habla varios conteos donde la Torah nos cuenta que habían korbanot que traían ofrendas, que traían las cabezas de las tribus y contaron cada tribu, qué era lo que traía. Y al final de cuentas, ese es un tema. También tenemos el tema de una mujer que se llama la mujer sotá. Más adelante vamos a explicar qué es la mujer sotá. Y vamos a hablar también del nazir. Ya vamos a explicar qué es el nazir. Pero hoy vamos a comenzar con las tribus, con el tema de Naso. Dicen los Ajamim lo siguiente. Bené Merari, capítulo Dalet, Pasuk Haftet. Bené Merari, los hijos de la tribu de Merari, Lemishpejotam, Lebetabotam, Tifkodotam. A ellos los vas a contar. Escuchen qué impresionante. Dice el Hatam Sofer en Perashat Naso, dice lo siguiente. ¿Por qué no dice sobre la tribu de Merari, que era una tribu, cierta familia? No dice Naso, no dice Naso et Rosh Bené Merari, no dice cuenta las cabezas de la familia de Merari, no dice eso. Por ejemplo, sobre Keat, sobre la familia de Keat, dice en el capítulo Dalet Pasuk Bet, anteriormente, Naso et Rosh Bené Keat, cuenta las cabezas de la familia de Keat, Bené Levi, Lemishpejotam, Lebetabotam, o sobre Gereshom, sobre la familia de Gereshom, también dice en el Pasuk Bet, Naso, cuenta de Rosh Bené Gereshom, las cabezas de la familia de Gereshom. Entonces en Bené Merari no dice la palabra Naso. Naso puede ser o cuenta o eleva también. Dice el Hatam Sofer, Keat y Gershom, estas dos familias, estas tribus, simbolizan Zemanei a Torah Shayule Israel, el tiempo de esplendor del pueblo de Israel. Keat es More, nos enseña a nosotros el tiempo Sheyashbu Israel Be'arzam, el tiempo cuando la época de oro del pueblo de Israel, cuando vivían en su tierra, época salomónica, no había problemas, había riqueza. Velo y Katamim, de este lenguaje, etcétera, etcétera. Era una época buena. Gershom nos enseña la palabra Gershon como Girushim, como Giresh. Nos habla de la época de la expulsión del pueblo de Israel, de la destrucción del Bet HaMikdash. Pero dice el Hatam Sofer, Adain Ayulam Jajamim, tenían muchos Jajamim muy grandes en aquella época, que eran los Morederes, eran los que nos enseñaban el camino, cómo dirigirnos nosotros y por dónde caminar. Sobre esta época del pueblo de Israel, ellos vivían bien en Israel, en la época del Bet HaMikdash, época salomónica, o después del Bet HaMikdash cuando estaban en el exilio, pero había muchos jajamim que tenían un gran nivel y los jajamim decían al pueblo de Israel cómo caminar.
Ahí dice la Torá, Nasó, cuéntalos, elévalos, leveta botans y relaciónalos con las casas de sus padres. ¿Por qué? Porque abotam hasubim, sus padres son más importantes que ellos. Aquí va el punto número 1. Mucha atención, que este punto es profundo, pero muy bonito. Sobre estas dos familias que hablan épocas de oro del pueblo de Israel, ahí nos dice el Hatam Sofer, la Torá nos dice, Nasó, elévalos o cuéntalos o relaciónalos con sus padres. Quiere decir que sus padres tenían una categoría mayor a esa generación que era la época de oro del pueblo de Israel. Entonces los hijos bajaron su nivel con respecto a los padres. Aquí va como le digo yo, el dedazo de la clase. En el primer punto, Bedor Ajarón, Bedoroso el Shemed, pero en la última generación, generaciones donde vivimos persecuciones, Barminan, guerras como ahorita en Israel, exterminios como la Shoah, la Inquisición, cosas duras que han pasado en la historia. Hoy en día vemos, hay guerra en Israel, vemos que en Merón lo que pasó hace un tiempo, vemos que la semana pasada, Erev Shavuot, se cayeron unas gradas con gente ahí en un midrash en Carlín, fallecidos, heridos, época dura, época que no entendemos nosotros lo que está pasando. Hoy, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, en el punto número 1, no hay casualidades. De esta perashá vamos a demostrar y tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Dice el Hatam Sofer, Bedor Ajarón, en esta última generación, Bedorosh el Shemed, en una época que vemos que hay guerras, hay exterminios, hay persecuciones, se le llama al pueblo de Israel Bené Merari, hijos de Merari. ¿Qué es Merari? Shememarerim et Hayeim Beisurim Kashim, que le amargan a los Yehudim, a los judíos, su vida con muchos problemas, como se ve hoy en día. Hoy en día se ven cosas que no se entienden en la cabeza, muchos problemas, principalmente en Eretz Israel, y Surim Kashim, pandemia, guerras, gradas, Merón, o sea, no se entiende. Bené Merarim, viene Merari, la palabra, la raíz es amargura, amargura. Mahli umushi, mahli viene del lenguaje holi, enfermedad, umushi, shemashu meolem, que se movieron de sus casas. Am Israel está movido, como las aguas están muy movidas, muchos problemas. Aquí dice el Hatam Sofer, no dijo la Torá, Nasó, cuéntalos o elévalos o relaciónalos con sus padres sobre la familia de Merari o otras familias. ¿Por qué no? ¿Por qué en estas familias no dijo la palabra Nasó? Y esto es algo guau. Porque a nosotros los que estamos ahorita en este Zoom, en esta clase, a esta generación, nos llama el Hatam Sofer y nos llaman muchos Jajamim Dor Ajarón, la última generación premesiánica, la última generación. Ya llevamos 5,781 años, el fin es el año 6,000 y estamos en la recta final del mundo. Y dice acá, a nosotros que estamos en el Dor Ajarón, en Kol Beria Yejolal Amod Bemejitzatán, no hay criatura que se pueda poner paralelamente a un lado de un Yehudí de esta generación. Voy a traer la prueba porque se va a escuchar un poco espeluznante esto que voy a decir. Y la fuente es el Hatam Sofer y es la Gemara en Baba Batra o Hayuda Mudbet. Dice la Gemara en Baba Batra, Dorosh el Shemer,
la generación donde hay persecuciones, guerras, exterminios, como esta generación. Lo vemos en Beria Yeholal Amot Bemejitzatam. No hay una criatura que se pueda poner junto a un Yehudí de esta generación. Por eso no le dijo a Benemerarí, a los de Merarí, que es Mar, la época de la amargura, nació, elévalos, cuéntalos, relaciónalos con sus padres. ¿Sabes por qué? Porque en Tzarich le romem otam, no necesitas levantarlos a ellos para tener más categoría o decir que ellos son menores a sus padres. Porque Kiabotam, lo estoy leyendo en hebreo y traduciendo para que no digan que esto lo estoy inventando. Lo leo. Kiabotam tefelim laem beem gedolim meem. Es muy duro decirlo, pero está escrito. Sus padres son secundarios a todos los que estamos en esta generación. Ahorita voy a traer más pruebas sobre esto. Voy a traer pruebas del Midrash y de otros lados. Quiere decir, para entender lo que estoy tratando de explicar el día de hoy, fíjense ustedes, voy a decir un ejemplo que suelo decirlo de repente. Hace muchos años en Europa o en el shtetl judío, o hace 500 años, o hace 1000 años, o 2000 años, ¿qué travesura podía hacer un joven? ¿Qué podía hacer? Habían vacas ahí donde vivían, estaba el Bet Midrash. La travesura era jalarle la cola al gato o algo así, o molestar a un compañero. Hoy en día un joven que lo dejas en un shopping center, mínimo aquí en México, adentro de un shopping center, hoy aquí hay casino, hay café, hay cine, hay antro, todos los placeres mundanos y todos los deseos mundanos están en un solo lugar. Imagínate un joven guapo, apuesto, con dinero, lo pone su familia dentro de ahí. ¿Cuántas pruebas puede tener un joven? Kosher, vamos a decir una palabra, kosher. Una persona se va de viaje y quiere cuidar kosher y toma su carro y viaja media hora para una tienda kosher para poder comer carne kosher o lo que sea, comida kosher. Es a veces muy complicado y difícil cumplir estas mitzvot. Pero de todas maneras tú vas y te esfuerzas y lo cumples. Te conviertes en Superman. ¿Cuántas personas hay que cuidan hoy en día Shabbat en el mundo? Y tú cuidas el Shabbat, haces kiddush de Shabbat, haces cena de Shabbat, no te vas al cine el viernes en la noche y te quedas con tu familia en Shabbat, te conviertes en Superman, más que un ángel. ¿Por qué? Porque nos llaman el Dor Aharón, la última generación que tiene muchas pruebas, muchas persecuciones y muchas tentaciones mundanas y placeres mundanos, que sería muy difícil seguir cumpliendo la Torah. Y con todo y todo, nos consideran los Ajamim Hashubim Yoter Midorota Kodmin, más importantes a nosotros que las generaciones pasadas. Como dice el Hatam Sofer lo dice en esta perashá, Abotam Tefelim Laem, Beem Gedolimem. Sus padres son secundarios a los de esta generación, porque los de esta generación, la última generación, son más grandes que sus padres. ¿Por qué? Porque tienen más pruebas en la calle, en el mundo, mucho más que los que tenían nuestros abuelos o tatarabuelos o bisabuelos. Y por eso, una persona que sigue aguantando en este mundo moderno y sigue con sus raíces, sus convicciones, sus tradiciones, sus minagim y su Torah, eres una persona increíble. Vales mucho, Yehudí, delante de Boreolam. En esta generación, ¿cuántas pruebas tiene un Yehudí que tiene que tratar de vencer a aquella persona?
Dice el Rasham Lubavitch, un jajam, dice en su libro, así vi una de las fuentes, dice, Moshe Rabenu vio, Rabe cifró, Sheladam Rishon, había un libro que escribió Adam Rishon, Adán y Eva, Adam, escribió un libro y Moshe Rabenu lo vio, Bo Katub Kol Maasei Adorot, Mi Bereshit Atejiat Ametim. Y ahí está escrito en ese libro toda la historia del mundo, desde Adán hasta Tejiat Ametim, hasta que llegue el Mashiach. Como dice el Midrash Shemot Rabá, Mem Bet. Ahí está la fuente del Midrash. Verás Yakum Dor Beikbeta de Mesías. Estoy leyendo el Midrash que Moisés vio este Midrash, que en el tiempo de la última generación premesiánica, que es la generación que vivimos nosotros, שלא יהיה בהם השגחה אלוקית, דהיינו שההשגחה שלהם אינה נחשבת להשגחה כלל, ובפרט לגבי השגחת משה לא תהיה השגחתם נחשבת למאומה. Voy a explicar que dice algo aquí muy cañón. Moshe Rabenu hablaba cara a cara con Dios. En esta generación que vivimos, avientan 3,000 cohetes hoy en día jamás a Israel y sigues teniendo emuná. Hashem nos cuida. De repente, en el día más alegre, de los días más alegres del año en Merón, ves gente que va a festejar y mueren en avalancha Barminan 45 Yehudim aplastados. ¿Cómo puedes explicar algo así en fiesta, día alegre? Erev Shavuot, ves gente en gradas, gente Hasidim que cuida Torah y Misbot, se caen las gradas y 100 heridos y 2 muertos de una locura. ¿Cómo puedes entender algo así? No tenemos comunicación con Dios. Y no solamente que no hablamos con Dios, sino que vemos que ocurren cosas en el mundo inexplicables que le ocurren a gente temerosa y cuidadosa de la Torah de las Mitzvot. ¿Cómo puedes explicar algo así? ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Dice el Midrash que Moshe Rabenu vio y dijo que en esta generación no hay contacto con Dios como en el tiempo de Moshe, que habla cara a cara con Dios. ¿Pero qué crees? Siguen los judíos de esta generación creyendo en Dios en su corazón y en su cabeza y tienen emuná en Hashem y siguen con su fe en Hashem y no dejan Hashem y siguen cumpliendo las mitzvot, bemesirut nefesh, con mucha entrega. ¿Cuánta gente en la Shoah daba su vida por un tefilín o para ponerse el tefilín o por un teilim? Todas esas historias. Ya que somos la Dora Jarón, la última generación, y hay muchos problemas que ya no hayan, pero hay problemas en el mundo, como estamos contando. Afalpi itgabrushu besubit kasku emuná. Ves que el pueblo de Israel se fortalece y sigue en su emuná en Hashem, sin desistir. Vemos nosotros que esta generación es más grande que las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque con todo y todo seguimos en el camino de Dios, con todas las pruebas, que no tengamos pruebas. Y dicen los Jajamín, si no estuviera escrito esto, no lo podríamos decir. Pero ya que está escrito en el Midrash, en el Hatam Sofer, en el Rashad, en todos los libros, en muchos libros antiguos, lo decimos. ¿A poco, Jajam, yo que paso afuera aquí en México, de la
de la carnicería y de los tacos no kosher y se me antojan mucho y de repente digo, no los voy a comer porque voy a comer kosher. ¿A poco soy más grande que las generaciones pasadas donde habían jajamí muy grandes? Respuesta, en efecto, eres más grande porque las pruebas que hay en la calle, cada media cuadra, cada media calle, hay otra prueba. Falta de tzeniut, vean en la calle cómo se visten algunas personas ahorita en época de calor, o se desvisten mucho, no se visten recatadamente, cada media calle una prueba. Eres grande. Señores, los que están viendo esta clase y esta generación, según lo que acabo de leer, somos grandes. No hay que creernos mucho y tener soberbia, pero la emuná que tenemos en Hashem, eso es grande. Ok, entonces, y bueno, ¿qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo de esto si nos consideran grandes? Punto número 2 de la clase. Dora Jarón, esta última generación, Boreolam, nos quiere mucho, Hashem nos quiere mucho, Boreolam. ¿Por qué? Jajam, ¿a poco Dios me quiere mucho? Yo apenas si me pongo tefilín, apenas si como de repente kasher, ¿Dios me quiere mucho? Sí, señor. Gemara Yomá, Masejet Yomá Alef Zain, Masejet Yomá Alef Zain y Abot, capítulo Hei, Mishnah Hei. Está escrito en el Tosfot Yom Tov. En el Tosfot Yom Tov, es un comentarista de Abot Hei Hei. Dice así: Pirje que habían los que cantaban en el Bet Hamikdash, los levitas cantaban en la noche de Kippur, cerca del Cohen Gadol, para que no se duerma el Cohen Gadol. Si se dormía el Cohen Gadol, le daban un golpe ahí en los dedos para que se despierte. ¿Por qué? Porque en la noche previa al día de Kippur que iba a trabajar el Cohen Gadol, había mucho Yetzer Hará, mucho instinto del mal, que a lo mejor y lo hacía que el Cohen Gadol se desconcentre de su trabajo en el Bet Hamikdash. Entonces el Yetzer Hará ataca con todo. Cuando van a perdonar a todo el pueblo de Israel en Yom Kippur, el Yetzer Hará ataca con todo. Y entonces, ¿qué, jajam? ¿Por qué? ¿Qué ganamos nosotros si somos considerados como gente grande ya traje todas las cosas para comprobarlo? Tu tefilá se escucha. Tu tefilá se escucha. Tus rezos se escuchan. Gemara Rosh Hashanah Tetzain Amud Bet. Dice la Gemara que el Satán en Rosh Hashanah, cuando se toca el shofar, se vuelve loco el Yetzer Hará, el instinto del mal, se marea, se pone nervioso. Pregúntanos a Jamín, ¿por qué se pone nervioso? Porque piensa que ya llegó el Mashiach y que van a degollar el instinto del mal. Pregúntanos a Jamín, ¿qué no se la sabe? ¿Qué no sabe el Yetzer Hará que cada año tocan el shofar y no ha llegado el Mashiach? ¿Por qué se pone nervioso? Contéstanos a Jamín, porque en la última generación, que es nuestra generación, nuestro esfuerzo para hacer las misbot es tan grande que sí podemos provocar que llegue el Mashiach, que Dios nos mande la redención final, el Bet Hamikdash tercero. Y por eso se pone nervioso, porque sabe que en cualquier momento en esta generación, aunque no tenemos el nivel espiritual de otras generaciones pasadas, pero como tenemos muchas pruebas para cumplir la Torah y cumplir mitzvot y muchos deseos mundanos, tentaciones mundanas, como nos sobreponemos sobre eso, tenemos el mérito de que nuestra tefilá se escuche. Entonces vemos el punto número 2, y queda comprobado de esto, de la Gemara en Rosh Hashanah y del trabajo del Cohen Gadol, que el Cohen Gadol no lo dejaban dormir los levitas. ¿Por qué? Porque los levim lo hacían que se despierte para que trabaje el Cohen Gadol y entre al Kodesh HaKodashim y pida perdón por el pueblo de Israel.
quiere decir que nosotros somos comparados al Kohen Gadol que entraba en Kippur al Kodesh HaKodashim y Hashem así como por medio de Kohen perdonaba al pueblo de Israel, nuestras tefilot se escuchan. Nuestras tefilot se escuchan. Cuentan, voy a contar más para explicar un poquito esto. Cuenta Ramnisim Gaon, un gran jajam, jajam muy grande, que en su tiempo había uno que se llamaba Natán. Había un judío muy pecador, que pecaba mucho, llamado Natán. Y este Natán no había pecado que no deje de hacer. Ahora, Ramnisim Gaon era un rishón, pero él lo trae, esta anécdota, y la Gemara en Shabbat Nun Bab Amud Bet, y en Rashi también lo trae, y Ramnisim Gaon sobre esa Gemara, traen esta anécdota sobre este Natán, y lo datan al tiempo del Talmud, al tiempo de Rabbi Akiva. Cuentan que este Natán iba a pecar, estaba en la puerta del lugar del pecado, y dijo, ¿sabes qué? Me voy a abstener. Rabbi Akiva iba en la calle y lo vio a este Natán, el pecador, y vio que tenía como que encima de su cabeza como un resplandor, una luz. Le preguntó a sus alumnos, ¿ustedes ven esa luz? Dijo, no, no la vemos. Le habló Rabbi Akiva a este Natán y le dijo, mamá ceja, dime, cuéntame algo bueno que has hecho esta semana. Y dijo, mira, rabino, yo todos los pecados los he hecho. Pero la semana pasada iba a ser un pecado muy grave y me abstuve. Se quedó con la boca abierta Rabbi Akiva y dijo así, dijo Rabbi Akiva, no lo puedo creer, ya que tú te abstuviste de hacer un pecado, aunque has pecado mucho, Dios ya te manda un resplandor especial. Y explicó Rabbi Akiva, vemos de aquí que una persona que tiene muchas pruebas y peca y se abstiene de hacer un solo pecado, delante de Dios es muy grande y ya tiene un resplandor especial. Le habló Rabbi Akiva y le dijo, ven, te quiero enseñar Torah. Le enseñó Torah y este fue Rabbi Natán Tzutzita, se convirtió en un Taná, en un rabino talmúdico. Este que era un pecador se convirtió por el zehut de que no pecó una vez en un rabino talmúdico, alumno de Rabbi Akiva. Vemos nosotros de acá en el punto número 2, para terminar este punto, que una persona en esta generación, cualquier tefilá que hagas con kavaná, cualquier tzedaká, cualquier abstención de no comer taref, de no entrar a ese restaurante y comer puerco o lo que sea, tienes un resplandor especial y Dios te oye tus tefilot y eres muy grande. Y eres muy grande. Esta persona es muy grande. Ok. Ahora, vamos a ver por qué estoy diciendo esto y lo vamos a puentear al punto número 3 de la clase. Vamos a pasar al tema del nazir. El nazir es una persona que decide, lo trae esta perashá, es el segundo tema de la perashá y es el punto 3 de la clase. El nazir es una persona que promete no tomar vino, no cortarse el cabello, y puede ser una temporada, puede ser, por ejemplo, 30 días. Y Sansón era un nazir, que él era, desde que nació ya era nazir, no se cortaba el pelo. Esa es la famosa historia de Sansón y Dalila, que le cortó el cabello y perdió la fuerza. Pero un nazir es una persona que él dice que quiere prometer eso para no pecar. Se aleja del vino, se aleja de su estética corporal, se deja el cabello largo. Entonces, el nazir dice así, Perek Vav, Pasuk Bet al Het, en esta perashá, capítulo 6. Isho Isha, Kiyafli Lindor Neder, un hombre y una mujer que van a prometer nazir, Neder nazir le azil Hashem, y se van a hacer nazir. Si no me equivoco, en español lo traducen como nazareno. Entonces, o nazareo. Entonces, esta persona que se abstiene de tomar vino una temporada, de dejarse el cabello largo, después para traer un corbán, un sacrificio delante del Cohen, etcétera, se cortaba el cabello y todo este tema.
Era una persona que la Torá lo considera a él como una persona Kinezer elocaba al roso, como que Dios le pone una corona en su cabeza. La corona es ese cabello largo que se dejó para abstenerse de pecar. Es un poco complicado el tema del Nazir, pero lo voy a tratar de esclarecer y vamos a aprender algo increíble para nuestra generación. Ok, primero vamos a traer una Gemara. Gemara Nedarim, Tetamut Bet, es la Gemara que explica ahí un poco el tema del Nazir. Tania, ama Rabbi Shimon Atzadik, dijo Rabbi Shimon Atzadik, mi yamai lo ajalti a Nazir, nunca comí yo un corbán de un sacrificio de un Nazir. En la Pamajat, una sola vez vino un Nazir del Darom, vino del sur de Israel. Berraiti Shuya Fena, y lo vi que era guapísimo, tenía ojos bonitos, tenía su cabello como trencitas, como rastas, cabello largo, era guapísimo, el jajam lo vio que era muy guapo. A Marti lo vení, Marraita las gites arejas de Amé. Oye, hijo mío, ¿por qué tú quieres echar a perder tu belleza, tu cabello? O sea, se hizo Nazir este joven, muy guapo, para perder un poquito su atractivo corporal. Amarli me dijo, este joven, dice Rabbi Shimon Atzadik, que es la Gemara, yo era pastor, alachti le malot, me fui a llenar, a tomar agua al manantial, benistakalti bebabua sheli, me vi mi reflejo en el agua, que era yo muy guapo, y se me empezó a encender el Yetzer Hará, me empezó el Yetzer Hará a hablar. ¿Por qué no te metes de modelo de Abercrombie o métete de modelo de Hugo Boss? Vete ahí a las pasarelas. Las mujeres te van a gritar cuando pases, etcétera, etcétera. Empezó a imaginarse cosas de pecado en su cabeza, Shema Israel, porque era muy guapo. Dijo él a sí mismo, Rasha, malvado, Atamid Gaeba Olam Shenos Elja, que acaso puedo tener yo soberbia por una belleza que no es mía y es pasajera y es 120 años y va a acabar esa belleza en la tierra. Dios me creó para servirlo a él, no para tener soberbia con mi belleza o aprovecharme de mi belleza para caer en el pecado con mujeres, otras cosas prohibidas. Dijo en ese momento que prometía y se hacía nazir. ¿Y cómo le llama la Torá un nazir? Ateret, Atará Benezer, es una corona que tiene sobre su cabeza el nazir. Y le dijo Rabbi Shimon, bienaventurado hijo mío, que hay Yehudim como tú, que para abstenerse de no caer en el pecado, no se dejan sacar su belleza corporal tanto al mundo y no toman vino para estar con la cabeza y con los pies en la tierra, no estar mareado y caer en el pecado y poder llegar a tener autocontrol. Eres grande, eres grande. La persona, esta es la prueba que está puenteada al tema de Nassó. Nassó ya hablé yo de elevar o contar a ciertas familias. Dijimos que esta se llama la Dora Jarón, la última generación. Va pegada a esta perashá misma a otro tema que se llama Nazir. El Nazir es una persona que es grande, como el caso de Shimon Atzadik, que le llama eres grande, hijo mío, por quererte abstener tú de un pecado cuando tienes belleza. Hoy en día, ¿qué nos enseña la tele? ¿Qué nos enseña internet? ¿Qué nos enseña? Tienes belleza, hazte más bello. Tienes una arruguita aquí junto al ojo, ponte ahí unas cosas que venden, ya no nada más cremas para las mujeres, ya hay para los hombres, ponte contorno para el ojo, estírate el botox la cara, esto, el otro. Señor,
si eso te va a llevar a pecar, ten cuidado. No estoy hablando que es prohibido, pero si te lleva a pecar, tienes que tener cuidado. Cuenta el Bet Abraham, un jajam, que había un gran jajam en Europa y este jajam era muy guapo, era muy bello. Y la hija del rey de aquella ciudad lo vio y quiso hacer que peque este rabino. Quiso hacer que peque este rabino. Se vistió mal vestida y casi lo hace caer al rabino y el rabino se abstuvo y se escapó de ahí. Y el papá de esta mujer se dio cuenta de lo que hizo su hija y se avergonzó mucho de lo que hizo porque era un rabino muy grande. Es el Bet lo cuenta sobre Rabí Naftali Agadol, el Baal Semichat Jajamim, así le llaman a este rabino, y se abstuvo de pecar. Y le preguntó el rey al rabino, ¿cómo te puedo compensar por lo que hizo su hija, no? Que lo quiso hacer una princesa, hacer caer al rabino. Y le dijo, nada más regáleme la ropa de ella, esa ropa que yo no la quise ver, regámele, démela de regalo. Fue con los ajamim y dijo que le hagan mortajas para el día que muera, que hagan las mortajas de esta mujer que lo iba a hacer caer en el pecado y que no la volteó a ver, que con eso lo entierren. Y dijo el rabino que con eso iba a estar seguro que ningún dañador ni nada cosa lo pueda dañar después de su muerte. Vemos que una persona que se abstiene de pecar es algo que no, hoy en día, a donde voltees cualquier joven en una universidad, puede pecar así, o no peca, pero tiene pruebas a diestra y siniestra, a cualquier lado, y se abstiene. Vean qué grandeza, como este rabino dijo, que no hay cosa que lo pueda dañar por abstenerse de no mirar cosas prohibidas o no caer en cosas prohibidas. Bueno, acá, y este es el tema del Nazir, pero, y la persona que, bueno, ya, en México le dicen taco de ojo, ya, el alirotán bilbao, pues, ¿para qué Dios hizo playas? Así me dijo una vez una persona, ¿para qué Dios nos pone una prueba? ¿Qué acaso no es para tener satisfacción visual? ¿Para qué Dios hizo tentaciones en el mundo? Así me dijo una vez una persona, no se puede creer, ¿verdad? No, Señor. Eso lo hizo para que tú te abstengas y te conviertas en una persona grande. Y vemos que el tercer tema de esta perashá, ¿saben qué tema es? Para la persona que no se cuida. Yo, jajam, no me cuido y va a ver que no peco. Oye, pero tú no puedes ser más jajam que la Torah. No puedes ser más sabio que la Torah. Si la Torah te dijo, no eres una persona que eres invulnerable, puedes llegar a pecar. Viene la Torah y te dice tercer tema, punto número 4 de la clase y tercer tema de la perashá. El tercer tema de esta perashá habla de una mujer sotá. ¿Qué es una mujer sotá? En el tiempo del Bet Hamikdash, una mujer que el esposo la cela, el esposo le dice, la mira a ella con comportamientos extraños. De repente el esposo la ve a su esposa que está yendo al gimnasio muy seguido y lo ve con cierto instructor de el gym, muy apuesto, y ahí como que le está enseñando un entrenamiento especial, horas extras, y le dice el esposo, no te quiero volver a ver cerca de ese entrenador del gym. El ejemplo que digo, Baruch Hashem, hoy en día no pasa, pero podría pasar, Barminan. ¿Y qué creen? El esposo, después de una semana, encuentra a su esposa en las horas extras del gimnasio. Ya no hay nadie en el gimnasio y la encuentra encerrada con este hombre. No la vio pecando, pero la vio que estuvo mucho tiempo encerrada con ese hombre. Y el hombre la cela, va con el Cohen Gadol al Bet Hamikdash y le dice,
señor Cohen Gadol, aquí está la esposa. Y él sospecha que pecó con aquel hombre. El ejemplo que dije es un ejemplo X. Puede ser el técnico del teléfono que llega a la casa a arreglar muchas veces seguidas el teléfono. Puede ser el patrón de la oficina. Puede ser quien sea, el director de la escuela. Puede ser quien sea, Barminan. Una persona se tiene que alejar como del fuego de estas cosas. Pero dice la Torah, y la va a traer a ella. Y había un rito. A esta mujer la traían, la despreciaban, la hacían que ella diga que sí pecó. Y como no hay testigos, no la matan. Y si la mujer no hablaba, tomaba el Cohen Gadol un agua, una tierrita de ahí del Bet HaMikdash y el nombre de Dios en un papel, en un pergamino, lo escribía y borraba el nombre de Dios en el pergamino. Y se lo daban de tomar a quien, a la mujer esta agua. Si la mujer pecó, ella casada con un hombre que no es su esposo, con otro hombre, ella caía muerta, ella era un milagro, explotaba, y el pecador con el que pecó también caía muerto, era un milagro. Y si ella no pecó, ¿qué creen? Les voy a leer lo que dice el Midrash Rabbah, Tet Haf Hei. ¿Qué pasa si el esposo la celó y en verdad ella se abstuvo y no pecó? Casi peca, pero no pecó. Casi. Sheim, dice el Midrash, de Imlo Satita Benictea Benizrazdera, si es que ella no pecó, ella va a quedar embarazada de su esposo. Y dice el Midrash, si es que ella sufría Imyoled Betzar, si ella sufría para tener hijos, ahora va a tener hijos sin sufrimiento. Si tenía puras niñas, va a tener ahora niños. Si es que tenía hijos chaparritos, ahora va a tener hijos altos. Etcétera, etcétera. Si es que ella no tenía hijos, era estéril, dicen los Jajamín. Ahora Dios le va a abrir el vientre y va a poder tener hijos con su esposo. Milagro. Si es que ella no cayó en el pecado, va a tener un hijo con su esposo. Dice el Maharal de Praga, escuchen esto, está espectacular. Maharal de Praga. Esto lo trae sobre la Gemara Shabbat Kuf Yud Het Amud Bet. Él explica la Gemara. Ama Rabbi Yossi, dice Rabbi Yossi. Que sea mi parte del que sospechan que pecó y que en verdad no pecó. Pirush. Ahora me brinco al punto 5 de la clase. El punto número 4 es cuál es el rito de la sotá y si ella no pecó va a tener un hijo. ¿Qué pasa hoy en día? Tú no eres una mujer sotá, Barminan, pero hay una persona que le sospechan, hijo, yo lo vi a este hombre, yo lo vi que entró a la taquería o al lugar no kosher y comió ahí. No es cierto. Entre comillas, ese rabino entró porque el dueño era un yehudí y entró a darle una hojita de Perashat Shavua para que haga teshuvá. Tú no lo viste que comió, tú ya contaste el chisme. Y la gente empieza a hablar del rabino. Yo lo vi que entró a un restaurante no kosher y comió y la sonará. Dice Rabbi Yossi, ojalá yo sea ese del que hablan de él y no pecó en verdad. Punto número 5, ¿y qué ganas? Si algún día hablaron de ti y tú no pecaste en verdad, ¿qué ganas? Punto 5. Dice el Maharal de Praga, cuando una persona, Nishe me baishimoto, lo leo el Maharal de Praga, al que lo avergüenzan, de Yesbo, y él pecó, bueno, pecó, pero si lo avergüenzan y él no pecó, Kasher Yekabel Bizayón, si es que él recibió el desprecio y no pecó, dice el Maharal de Praga, Boreolam le borra los pecados.
Y no solamente eso, le escucha sus tefilot. Y no solamente eso, si va a tener un problema, no le llega el problema. Y no solamente eso, si tiene un problema, le quita a Dios el problema. ¿De dónde lo aprende? De una mujer sotá. La mujer sotá, esta mujer que el esposo sospecha. Si tenía niñas, quería un niño, ahora va a tener niño. Si es que tenía hijos chaparritos, ahora tiene hijos altos. Si es que no tenía hijos y era estéril, va a tener hijos. Quiere decir que una persona, si tenía un problema, barminan, no tiene que ser no tener hijos, puede ser de salud, de parnasá, etcétera, etcétera. Si pasas una vergüenza o alguien te avergonzó y no era merecido tuya esa vergüenza porque no la merecías o no tenías tú que pasar esa vergüenza o tú no pecaste y hablaron de ti, que sepas que en ese momento eres como la sotá y tu tefilas escucha. El que tenía problemas de parnasá va a tener parnasá, el que no tenía salud va a tener refuá shelema, el que tenía cualquier problema se le va a arreglar el problema. Se aprende de aquí, es increíble este punto. Voy a traer prueba de la Torah de esto que estoy diciendo. Que una persona que hablaron de él o que pasó una vergüenza y él no merecía esa vergüenza, o alguien habló algo de él, como el ejemplo, entró el rabino al restaurante kosher a darle una hoja de perashat shabua al dueño que era Yehudí para que haga teshuva. Y alguien dijo, yo lo vi al rabino que comió tarefo, yo lo vi entrando a ese lugar y hablaste mal de él. Y el rabino se avergonzó. No, dije el ejemplo de un rabino, pero puede ser cualquier persona. Dicen Bereshit Tet. Dice el Bala Turim y dice el Rosh. Increíble este pirús. Tamar, había una señora llamada Tamar, que ella se puso en el cruce de camino para hacer caer a Yehudá, hijo de Jacob Avinu, y tuvo relaciones con ella. Y de ella, ¿saben quién nace? El Mashiach, de esa relación prohibida. Ella la empezó a juzgar Yehudá, la iban a matar en la hoguera y ella no quiso hablar en contra de él. Y dijo, el papá de estos bebés es el dueño de este bastón y esta túnica. Dice ahí en el capítulo Lamed Het Pasuk Tet Bab, Bayak Sheva lo, Bereshit Tet Bab, Bayak Sheva lo Tzedakah. Él dijo, Yehudá, no, la verdad, yo fui, yo tengo la culpa, esto, el otro, ella es inocente y no la mataron. Y se le consideró a ella como tzedakah, como una cosa justa que ella hizo. Y quedó embarazada y de ahí viene la dinastía del rey David, el Mashiach. No le consideraron a ella como que fue un pecado. Hay todo un estudio que en otra ocasión explicaremos por qué no fue un pecado de zenut o adulterio, esas cosas, no fue. Y de ahí sale el Mashiach. Haná, había una señora que se llamaba Haná, no tenía hijos. Elí le dijo, la vio rezando, ella moviendo los labios, le dijo, ¿estás borracha o qué? Ella se avergonzó mucho, ella pasó una vergüenza que no merecía. ¿Cómo dice ahí en el Tanaj sobre ella? Ama Rabí Osí, Rabí Osí, que sea mi parte del que le sospechan y no tiene él sospecha ni qué sospechar. Él no pecó. ¿Y saben quién nació por la vergüenza, por el desprecio que pasó Haná? Que Elí la consideró borracha y le dijo, no estoy borracha. Le dijo ella que no podía tener hijos y que estaba sufriendo mucho y estaba hablando con Dios. Al otro año tuvo un hijo. ¿Y saben quién fue su hijo de Haná? Shmuel Anabí, el profeta Samuel, que pesaba en la balanza igual que Moshe y Aarón juntos. ¿Por qué? Porque pasó un desprecio que no merecía. De aquí vemos que la mujer sotá, la mujer que ella
se desvió el camino, hizo algo en contra de su esposo, que él dijo, no te encierres con tal hombre. Pero al final de cuentas ella se abstuvo y no pecó, y sospecharon de ella, entonces va a tener un hijo, aunque sea estéril. Haná y Tamar tuvieron gente grande de descendencia por el desprecio de que pasaron, Tamar que la iban a quemar, y Haná que la sospecharon que era borracha Elí, y a los otros el próximo año tuvieron hijos muy grandes. Impresionante está este punto. Dice el Ramak, una persona que pasa un desprecio o alguien lo avergonzó o estabas en la fiesta y alguien te dijo una palabra y pasaste bushá, pasaste vergüenza o un desprecio. Mojalim lo alcohol abonotar, te borran todos tus pecados. No tienes que ir en la calle y hacer enojar a tu compañero para que te grite y te borran los pecados. Pero si alguien te avergonzó, si ya lo pasaste, le puedes dar gracias a Dios, date la vuelta, vete y pídele lo que quieras a Dios, que esa tefilá te la van a escuchar. Increíble este virus. Porque el tiempo nos está traicionando, pero va a otro punto más. Entonces, ya hablamos de Nassó, de elevar, un repasito rápido, 5 puntos de que esta generación, la última generación, expliqué el punto 1, 2 y 3, expliqué por qué es grande, traje las pruebas que es grande y que en esta generación te consideran más grande que la generación pasada. Hablamos del Nazir, una persona que es Nazir, que se separa de los deseos mundanos o Ta'abot, o de todas esas tentaciones mundanas, deja el cabello largo, no toma vino, se alejó un poco la grandeza de él. Hoy en día en esta generación, cada que nos cuidamos, qué grandeza. El punto número 5, hablamos de la azotá, que una persona que pasó vergüenza al azotón, que sea estéril, va a tener hijos el próximo año. ¿Por qué? Porque ella pasó un desprecio que no merecía. Y una persona hoy en día que pasa un desprecio que no merece, o alguien lo avergüenza, o en el trabajo, o en la boda, o en la fiesta, o tu amiga, o tu tío, o tu suegro, quien sea, te avergonzó, cierra la boca y date la vuelta y pídele lo que quieras a Dios, que se te va a cumplir. Punto número 6. Perek Zain Yudbet. ¿Cuánto hay que cuidarnos ahora de no hacer que pase vergüenza el otro? Eso está en esta perashá también. Bueno, Jajam, yo sé que mi amiga está sufriendo. Obar Minan no tiene hijos. Ahora que estemos en la boda, le voy a poner unos gritos al propósito. Eres una de lo peor, no sé qué, para que se avergüence. Es Leshem Shamaim, en nombre de Dios, la vergüenza. Y va a tener hijos. ¿Saben quién hizo esto? Penina a Haná. Había una señora que se llamaba Penina, se lo hizo a Haná. Leshem Shamaim, y Dios la castigó. Tú no puedes al propósito hacer sufrir a alguien para que Dios le borre sus pecados o para que se le quite el problema que tiene. Tú no puedes avergonzar a alguien. Si a alguien ya lo avergonzaron, ya salió la cosa, no te enojes, date la vuelta y pide lo que quieras. Ahora, punto 6 de la clase, tú el avergonzador, aguas, prohibidísimo, cuídate mucho, pide perdón. Dice acá, Valle y Ama Rizón, habían en esta perashá Nassó, traían korbanot, traían sacrificios los jefes de las tribus. Fíjense ustedes, ¿quién fue el primero? Le llamaban el ministro, Nasi es el ministro. A todos les llaman Nasi en esta perashá, capítulo 6, Pasuk Yudbet, menos a Nachshon ben Aminadab. Nachshon ben Aminadab fue el primero que se aventó al mar para que se parta. Él era la cabeza de la tribu de Yehuda. ¿Cómo dice el Pasuk? Nachshon ben Aminadab no dice que era el nací de Shevet Yehuda. Él era el Makriba Rishon. Él fue el primero que trajo Corbán. Y a los demás les llama ministros. Pregúntanos a Jamil, ¿por qué no le llamaron nací, ministro de la tribu de Yehuda a Nachshon? Contesta el Keli Yakar, un comentarista. Lo ratzá kaos baruchu sheitorer benem rib
No quiso Dios que haya envidia entre ellos. Otro mensaje de la perashá. ¿Cuánto tiene que provocar un papá, un jajam, un padre, etcétera, que no haya envidia entre los hijos y esto y el otro? Tienes que calcularlo. Que no haya sinat hinam, que no hayan envidias. Está escrito en el Keli Yakar y en la Tosefta. Corbanó, ¿cómo le llama al corbán de Nachshon? Corbanó, como que lo hicieron traer el corbán. Y en todos los ministros le llaman así y corbán. Le llaman ministro y corbán, su corbán. Voy a explicar esto. Dios, el primero que hizo el corbán fue Nachshon. Dijo, si yo le digo a él, es el ministro, miren el corbán que él trajo, van a decir los demás jefes de las tribus, porque el primero, porque él se lleva la herencia primero, porque él recibió primero el premio, porque el corbán primero, y va a haber majloques, va a haber discordia. Por eso Dios le quitó el nombre Nací. ¿Para qué? Para que no se le suban los humos ¿a quién? Para que no tenga soberbia, Nachshon. Y para que los otros digan, bueno, él no le llamaron así. ¿Y por qué le pusieron una bab, corbán, no? Como que lo hicieron traer el corbán, no como que él lo trajo, para ponerlo al mismo nivel de los demás que fueron secundarios o terciarios en traer los corbanot. ¿Para qué? Para que no haya discusión. Este es el mensaje en el punto número 6. ¿Cuánto tiene que ser jajam? Un papá, un moré, un jajam, quien sea, para que no haya discordia y majloque. Ahora, último punto de la clase, punto número 7. Punto número 7. El ejemplo es el de la Torah. Ahí va el mejor ejemplo, el de esta perashá. A ver, en esta perashá Dios dijo que hay que, dice la Gemara en Makot Yut Alef. La mujer llegaba, aquella mujer que sospechaba a su esposo de ella, echaban una agüita con un pergamino con el nombre de Dios y borraban el nombre de Dios. Que sepan ustedes que según la Torah, si esta mujer casada pecó con otro hombre y habían dos testigos, la matan a ella y a él. Es prohibido adulterio. Pero si no hay testigos, según la Torah, no tienen por qué matarla. No hay testigos que hagan un testimonio que ella pecó. En toda la Torah necesitas dos testigos para castigar a aquella persona pecadora. ¿Por qué en este caso en especial? Preguntan los Ajamim, tuvo Dios que traerla a ella al Bet Hamikdash, que borren el nombre de Dios y que tome el agua y que si pecó que explote y si no pecó que ahora tenga hijos con su esposo. ¿Cuál es el motivo? Muy raro. Contestan los Jajamim algo increíble, punto 7 y recta final de la clase. Increíble este punto. Si ella se encerró con otro hombre y no pecó, el esposo toda su vida con ella va a vivir mal, no va a haber shalom bayit, no va a haber armonía familiar, porque él va a sospechar toda su vida y va a tener la duda y a lo mejor y sí pecó, pero como no hay testigos, no la mataron. Dijo Diosito, dijo Hashem, que es muy bueno nuestro papá, quiero que mis hijos vivan bien, quiero que mis hijos vivan con shalom. Y está dispuesto Dios a borrar su nombre de Dios en el agua para que haya shalom bayit, para que haya armonía familiar. Y dijo Dios, tráiganla, que borren mi nombre de Dios y que tome el agua y que su esposo vea que no explotó. Y con eso ya no hay duda de que ella no pecó con el otro hombre y toda la vida van a vivir con shalom bayit. Porque si no hace eso Dios, el hombre se va a quedar con la duda y a lo mejor en un año, 2 o 3 se van a divorciar o van a vivir matándose en la casa, Barminan. Dios estuvo dispuesto para Shalom Bayit a borrar su nombre. Vemos nosotros en el punto número 7 cuánto una persona no debe de avergonzar al compañero, es el punto 6. Y el punto número 7, cuánto tiene que estar dispuesto uno a sacrificar a veces cosas para que haya Shalom Bayit. Cuando una persona puede decir un lazón hará o puede decir una palabra, a veces estás en una fiesta y está el marido y mujer y dices una palabra que puedes provocar una pelea
entre marido y mujer. Yo he visto estos casos y he arreglado estos casos como rabino. ¿Cuántas veces un amigo llega haciendo un chiste? Ah, jaja, es que a tu esposo le apodábamos el sardina, el alma negra de soltero, no sé, y a la mujer le molestó y empieza a tener un problema familiar. O es un ejemplo, o vas a decir algo que le va a molestar o a ella o a él y vas a provocar un problema de Shalom Bait. Cierra la boca. Dios estuvo dispuesto a borrar su nombre. Tú tienes que estar mínimo dispuesto a cerrar la boca, no la sonará, no bullying, no esto, para que no hagas un problema familiar. Como papá, como hijo, como hija, como matrimonio, muchas veces una persona tiene que cerrar la boca y sacrificar cosas por el Shalom Bait de la pareja. Y este es el mensaje número 7. El día de hoy vimos varios puntos. Número 1, número 2 y 3, somos la última generación, nuestras tefilot se oyen, porque aunque vemos cosas que pasan en Israel, que ya haya Shalom, al Israel, o sea, Shalom bin Bromad, Uber Ahamay, o sea, Shalom Alenu, que ven que Boreolam quiere hacer Shalom al Israel. ¿Cómo termina la perasha? Punto 8. Birkat Kohanim, Yevarejeja Hashem, Bishmereja, Yer Hashem, Parabreja, Bijunia, que se hace, Beyasem Leja Shalom. Termina Birkat Kohanim y que haya Shalom en el pueblo de Israel. Dios estuvo dispuesto a borrar su nombre. Punto 1, 2 y 3. Eres la última generación. Dios quiere que haya Shalom, cuando haya hermandad, cuando una persona se abstiene del pecado, como el Nazir, el Nazareo, una persona se cuida lo que ve, etcétera. Eres grande, tú te filas, escucha. La mujer sotá, que pasó una vergüenza que no merecía porque sí se encerró, pero no pecó. Boreolam le abre todas las puertas, escucha sus tefilot. Trajimos prueba de Haná, trajimos prueba de Tamar porque pasaron vergüenza, tuvieron hijos grandes. Haná era estéril y tuvo a Shmuel Anabí. Esta es la última generación. El nazareno es grande. ¿Cómo dice la Gemara? Yo vi a este joven que era muy guapo y se abstuvo de pecar. Cada joven que su kasher, su shabbat, o cada familia que de repente toman el carro para ir a comer kosher en un viaje a un restaurante kosher. Eres Superman. ¿Sabes cuánto Dios te quiere? Eres una increíble persona y Dios te escucha tus tefilot. La persona tiene que saber en los últimos puntos 6, 7, cuánto una persona no debe de avergonzar a su compañero. No lo avergüences. Ten mucho cuidado. ¿Y de dónde lo aprendemos? De los korbanot de Nachshon ben Aminadab, que la Torah le quitó el nombre de Nasi para que no se le suban los humos y los otros jefes de las tribus no les dé envidia. En el punto 7 vimos nosotros que Dios estuvo dispuesto a borrar su nombre. ¿Para qué? Para que haya Shalom Bait. Y en el punto número 8 termina esta perasha con Birkat Kohanim, Beyasem Leja Shalom. ¿Cuánto tenemos que ver nosotros por el Shalom? El mensaje es, cuando nosotros, el pueblo de Israel, tenemos Shalom y hay hermandad y hay unión, Boreolam nos va a mandar todo lo bueno, va a quitar la guerra en Israel, que pronto se acaben todas las noticias malas, que vamos puras cosas buenas, refuerzo lema para todo el que necesite, todo lo bueno, los quiero mucho. Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Nos vemos la otra semana, Bezrat Hashem, misma hora, mismo canal. Todo lo bueno, hasta la próxima. ¿Alguien quiere preguntar algo? Puedes abrir los micrófonos un minutito. Hay que preguntar algo rápido o cortamos ya la transmisión. Raf, ¿puede la palabra de la parashá, el nombre de la parashá, puede explicar un poquitito el significado solo del nombre? Naso. Naso, como dice la parashá. Aquí está el Jumash, te lo voy a abrir. Un segundito. Ya estamos. Naso Edros Benegresot. Dice el Targum. Naso dice Kabel Yad Husban. Recibe la cuenta. Puede ser o cuéntalos o elévalos de nivel, como dijimos. ¿Ok? Esa sería la traducción del Targum de la palabra Naso. O cuéntalos, que la respuesta más cercana, según el Targum, sería toma la cuenta, cuéntalos, ¿ok? O el censo de ellos. Otra explicación podría ser lenazot, de elevarlos.
y explicamos en el punto número 1 que esta es una generación más elevada según el Hatam Sofer que las generaciones pasadas por las pruebas que tenemos. Y traje todo lo de los nombres de Bene Merari, que es la generación amarga, y ya que es la generación amarga, entonces tiene mucho más nivel esta generación que la generación pasada. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Sobre lo de las monedas de la semana pasada. A ver, yo estaba discutiendo con mi mamá sobre Sí. la cuenta de los Yehudim, Sí, que cada vez que se contaba no se podía por el mal de ojo. sí, sí. Al judío no se le cuenta 1, 2, 3, 4, se contaba por medio de media moneda, contaban las monedas, sabían que habían 600,000 judíos. Dice la Gemara, toda cosa que se cuenta puede llegarle a caer el mal de ojo, de uno mismo o de otros. Entonces, las cosas ocultas, esas son cosas que tienen veraja, así dice la Gemara. Y cuando son muchos hijos, digamos, de rabinos, dicen, son 5 más, no sé qué, así dicen. Que no diga, ya, que diga, no sé, no lo sé. Okay. Que no diga. Shabbat shalom. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bezrat Hashem. Bueno, vamos a ver qué pusieron aquí en el chat. Todo lo bueno, ya está. Bezrat Hashem, todo lo bueno, nos vemos la otra semana. Tiscula mis voz, Beto, puedes cortar el Facebook y la transmisión. Nos vemos la otra semana. Saludos, Rabino, excelente shiur, Dios lo bendiga. Yo Amén, estoy aquí sola en Veracruz y sí, como usted dice, me cuesta trabajo conseguir kosher, mi carne, mi queso, todo, pero lo traigo cada 6 meses de la Ciudad de México y guardo kosher, todo kosher, me critican y todo, pero no me importa. No puedo estar en una comunidad porque pues el COVID, todo, no puedo viajar y todo, ya tengo 70 años, pero todo, Baruch Hashem me da la fortaleza de guardar todo, Shabbat, todo, Baruch Hashem. Qué bueno, bienaventurada, la verdad me emociona mucho escucharlo, es bienaventurada, que Hashem le mande mucha bendición, todo lo bueno y es grande. Si usted en Veracruz cada 6 meses lleva carne y queso para comer kosher, es grande, haga mucha tefilá, pida por usted, por su familia y por todo Israel, que se acabe la guerra y todo lo bueno, por su tefilá seguramente se escucha. Amén. Todos los días leo Pareshirá y mis salmos por Am Israel. Que el eterno Dios de Israel prontamente proteja como lo ha protegido hasta ahora y como les digo, Hashem, así como nos sacaste de Misraim, con una nube detrás de nosotros que impedía que los misiles y los malos pensamientos de nuestros enemigos nos hicieran daño. Así también ahora, por favor, te lo imploro, con lágrimas en mis ojos, que nos sigas cuidando. Amén. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Todo lo bueno, Bezrat Hashem. Todo bueno. Muchas gracias. Sí, shalom, shalom aleichem ubrajá y shabbat shalom mevoraj. Shalom, nos vemos la otra semana. Saludos. Bye. Beto, corta la transmisión. Bye.